¿Ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Bueno, entonces vamos a empezar con la charla sobre la semiología de la columna vertebral. Indicar que la patología de la columna vertebral está íntimamente relacionada con las alteraciones de los nervios, ¿ya? Entonces, tenemos que esta columna, que es parte del aparato locomotor, pero muy cerca, a milímetros de ellos, está el cono medular, las raíces nerviosas, elementos nobles. De ahí que es muy importante conocer la semiología de las raíces nerviosas. Es casi imposible separar la patología del aparato locomotor con la patología del sistema nervioso, en este caso de la médula y las raíces nerviosas. Casi van de la mano. Normalmente nosotros tenemos una lordosis, una cifosis, una lordosis lumbar, una cifosis sacra. Esta configuración hace que se gaste menos energía al momento de mantener la bipedestación, de tal manera que uno puede estar caminando todo el día y no presenta cansancio en la espalda. También nos ayuda a mantener la bipedestación, sostiene la cabeza hacia el centro para mantener una vista hacia el horizonte, nos deja utilizar las extremidades superiores para las actividades de la vida diaria y también tener en cuenta que en medio de esta columna de vértebras se encuentra un elemento noble como es la médula y las raíces nerviosas. El cono de la economía de Duboisier, él ya había descrito que tenemos un rango de movimiento donde no podemos perder el equilibrio, ¿ya? Y este es el cono en el cual nosotros podemos movilizarnos, levantar objetos pesados y no perdemos el equilibrio y no sentimos cansancio, ¿ya? Repasen, por favor, este cono de la economía descrito por Duboisier. Russoli ha descrito 4 tipos de columnas, ¿ya? Cada una con características diferentes. Acá tenemos una cifosis dorsal, una lordosis pequeña. Acá hay un equilibrio entre cifosis dorsal y lumbar. Acá también hay un equilibrio, pero acá tenemos un incremento de la lordosis lumbar. Cada uno de ustedes debe tener un tipo de curvaturas a nivel de la espalda, pero cada una predispone ya a una patología. Es así que las que tienen una marcada curvatura lumbar tienen predisposición a la espondilolistesis, y aquellas que no tienen una marcada curvatura lumbar, como en este caso, predisponen a las patologías discales. Estas curvaturas se heredan de los padres. El aspecto fundamental de la entrevista médica en la patología de columna es identificar la naturaleza del problema, qué es lo que le duele al paciente. Identificar si es un problema médico urgente y evaluar los factores de discapacidad. A nadie le gusta depender de otra persona para movilizarse. Para que una estructura produzca dolor, esta debe estar inervada. ¿Y qué está inervado? Los músculos, los ligamentos, las fascias, el anillo de los discos intervertebrales, los huesos, las articulaciones, la dura madre, las raíces nerviosas, los ganglios y las estructuras vasculares. Todo esto
puede producir dolor. Por eso es necesario saber identificar qué es lo que le produce el dolor al paciente. Tenemos un dolor axial, que es aquel dolor que está en la columna vertebral, en el centro de la columna vertebral, no se irradia, solo está en la espalda. Y este dolor es a consecuencia de problemas de los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones interapofisiarias, de las vértebras, del anillo discal, de las partes blandas. Un dolor común y frecuente es el dolor crónico local con poca irradiación, agudizado, que se presenta en las lumbalgias, en las personas que mantienen la columna lumbar inclinada hacia adelante, en los pacientes que conducen movilidades. Entonces, este dolor recurrente en la espalda, sin irradiación, es un ejemplo de dolor axial. El dolor irradiado indica afectación de estructuras neurológicas, raíces o médula espinal. El dolor va en el trayecto del dermatoma con parestesias, quemazón, hiperalgesia, dolor sordo, pérdida de sensibilidad, hormigueo. Entonces hay que preguntar al paciente si presenta un dolor que solo está en la columna, solo está en la espalda, o este dolor se irradia a las extremidades superiores o a las extremidades inferiores. Pueden tener los dos dolores al mismo tiempo, es algo entendible. Lesiones que producen un dolor parecido al dolor radicular. En la extremidad superior tenemos el hombro doloroso, la tendinitis, la contractura del trapecio y del romboides, la neuritis periférica, las plexopatías y la lesión vascular. En la extremidad inferior, las astrosis de cadera, los desgastes de cadera, muy frecuentes en nuestro medio, la sacroileitis, la contractura del músculo piramidal, las neuritis de los nervios lumbares superficiales. Ya estos nervios están a nivel de la cresta ilíaca y se inflaman mucho en los pacientes que realizan mucha rotación con la columna vertebral inclinada hacia adelante. Los cosechadores de papa, los que cosechan coca, los que trabajan en el área agropecuaria. Las miofibrositis de los músculos oblicuos, los riñones, uréteres y el hematoma del retroperitoneo. Banderas rojas, signos de peligro, ¿ya? Estar atentos a estos signos de peligro que ya nos hablan de algo dirigido a la columna vertebral. Si el paciente tiene dolor de espalda y en la anamnesis nos dice que consume drogas, tiene infecciones recientes, inmunodepresión por medicamentos o enfermedades, tiene diabetes, tiene tuberculosis o viene de una región endémica de tuberculosis como son los yungas, nosotros rápidamente sospecharemos de una infección. Si el paciente tiene dolor de espalda, es mayor de 50 a 70 años, utiliza corticoides, tiene una osteopenia o osteoporosis ya conocida, o ha tenido el antecedente de un trauma grave, sospecharé ya de una fractura que puede ser por osteoporosis o una fractura normal. Y el paciente tiene dolor de espalda, además tiene lesión en cola de caballo, anestesia en silla de montar, alteraciones vesicales, intestinales, sexuales, dolor irradiado a la extremidad, pérdida progresiva de la fuerza, radiculopatía, sospecharé que existe ya una compresión radicular, medular o una lesión de elementos neurológicos. Si el paciente presenta parestesias en las manos, debilidad, inestabilidad en la marcha, alteración sensitiva del tronco, de las extremidades, pérdida de la función fina de la mano, sospecharé que tiene una patología de la médula espinal crónica. Entonces, estar atentos a estos signos de peligro que lo podemos obtener en la entrevista y en la primera parte de la conversación con el paciente. Banderas amarillas son los problemas emocionales,
pacientes lábiles que lloran fácilmente, que tienen depresión, ansiedad, dolor generalizado, deseo de tratamiento pasivo, no desean colaborar a veces con la rehabilitación, poca predisposición a ser proactivos, siempre ponen excusas al tratamiento, episodios de lumbalgia seguidos de periodos prolongados de recuperación. Estos pacientes con problemas psicológicos, de autoestima, personales, tienen dificultad para reintegrarse a la actividad laboral. Entonces ya hay que identificarlos a estos pacientes porque de seguro nos van a traer problemas, ¿ya? En el interrogatorio vamos a preguntar si existe un dolor axial o radicular, como habíamos visto. Si existe dolor a la extensión, lo que nos hablaría de un problema de las facetas articulares, o a la flexión, lo que nos hablaría de un problema de la patología discal. Si es agudo o crónico, la intensidad evaluada con la escala EVA del 1 al 10. ¿Ya? Y tener en cuenta que también es muy subjetivo la evaluación del dolor. A veces muchas personas exageran y dicen 10, sin embargo están comiendo normalmente. Evaluar la irradiación del dolor, la periodicidad, si les duele de día y de noche, o solo cuando se levanta para caminar, el grado de limitación funcional y la deformación. A la inspección, observar cómo ingresa el paciente, la actitud que tiene, la postura de la cabeza en medio de los hombros o inclinado a un lado, ver cómo se retira la ropa, si realiza movimientos secuenciales o por el contrario realiza otros movimientos para compensar. Si existe rigidez del cuerpo hacia un lado, que nos habla de una actitud antálgica, evaluar la escritura y la marcha. El signo de la plomada es cuando lanzamos un lienzo que vaya desde la protuberancia occipital externa. Este debe caer en el surco interglúteo y debe pasar por las apófisis espinosas. Si no pasa por las apófisis espinosas y no llega al surco interglúteo, podemos estar ante una escoliosis no compensada. En una vista lateral debe haber, este mismo lienzo debe pasar por el lóbulo de la oreja, pasar por el trocánter mayor y llegar al maleolo externo, normalmente. Entonces tenemos actitudes alteradas que son no estructuradas y estructuradas. Las no estructuradas son la postural, la compensadora y la antálgica. Son actitudes que se pueden corregir. En cambio, las estructuradas no se corrigen, ya están definidas por elementos osteoarticulares o periarticulares. Acá tenemos actitudes compensadoras como la dismetría de una extremidad inferior que produce una escoliosis, una actitud antálgica porque el paciente está con una lumbalgia aguda, tal vez una hernia de disco, y en esta posición él se siente mejor. Y aquí tenemos ejemplos de actitudes estructuradas que no van a cambiar, ya están definidas, como la escoliosis idiopática, una curva por secundaria a una poliomielitis o una deformidad por una vértebra en cuña o hemivértebra. En una vista anterior siempre debemos evaluar el nivel de las clavículas, el nivel de los hombros, el contorno del cuello y la cabeza que debe ser simétrico, las areolas mamarias, el nivel de las crestas ilíacas. En una vista posterior debemos evaluar las espinas del omóplato, los ángulos inferiores del omóplato, de igual manera el contorno entre el cuello y la cabeza, el triángulo de la talla, que está delimitado por la parte lateral del tórax, el borde interno del brazo y una línea horizontal que pase por el olecranon. Debe formarse así un triángulo que debe ser simétrico,
pero en este caso vemos que no es simétrico, ¿no? Aquí está más pequeño, lo cual puede indicar que existe una escoliosis. Una vista lateral, ver las prominencias óseas, pectorales, la depresión. A veces se acompañan las malformaciones y deformidades con un pectus carinatum, un pectus excavatum. ¿Qué deformidades tenemos en la columna? La escoliosis, la sifosis, la lordosis y la rectificación de la lordosis. El examen físico en la espalda debemos observar las ampollas, cicatrices, alteraciones del color, los lipomas, las zonas vellosas, conocidas como barba de fauno, manchas café con leche, los pingajos de piel y las manchas de color vino. Todos estos signos son de sospecha de lesión de la columna vertebral. No son patognomónicas, son signos de sospecha. A la palpación debemos saber a qué nivel se encuentra la lesión y para eso tenemos puntos de referencia. Y estos puntos de referencia deben ser relacionados con la radiografía para poder tener un diagnóstico. De lo contrario, no sabríamos qué buscar en la radiografía. La apófisis espinosa prominente está a nivel de C7. Si unimos las apófisis espinosas, las espinas del omóplato, con una línea horizontal están a nivel de D3. Si unimos los ángulos inferiores de las escápulas, esta pasa a nivel de la columna D7. Si unimos ambas crestas ilíacas, esta pasa por el espacio entre la vértebra L4 y L5, y si unimos las espinas ilíacas posterior-superiores, estas pasan a nivel de la vértebra S2. Hueso yoides está a nivel de C3 aproximadamente, el cartílago tiroides a nivel de C4, C5, y el tubérculo carotidio está a nivel de C6. En un abdomen normal, el ombligo se encuentra entre el espacio de L3 y L4. La palpación de la columna cervical puede hacérselo en bipedestación, paciente sentado, o en decúbito dorsal. En decúbito dorsal se relajan los músculos y se puede palpar mejor las apófisis espinosas, desde C2 a D1, recordar que C1 no tiene apófisis espinosa, evaluar la lordosis, la espinosa prominente de C7, a 2.5 centímetros al lado de las apófisis espinosas se encuentran las carillas articulares, donde frecuentemente a nivel de C5 y C6 asienta la artritis reumatoidea y la artrosis. ¿Ya? Siempre la palpación debe hacerse de forma bilateral. En la columna lumbar, de preferencia, el médico debería estar sentado, el paciente en bipedestación, colocar las manos segunda a quinta a nivel de la cresta ilíaca y luego lanzar horizontalmente el pulgar hasta encontrar el espacio entre L4 y L5. De ahí palpamos de forma ascendente y descendente, buscando un punto doloroso o un dolor reflejo. Si encontramos un hueco entre L5 y S1, o L4 y L5, entonces podemos estar ante una espondilolistesis. Siempre palpar el coxis porque puede haber patologías relacionadas con un antecedente traumático. Palpar los músculos paraespinales que nos indican que existe una inflamación cercana, es por esa razón que se contraen. Palpar la espina ilíaca posterior superior y los ligamentos sacrociáticos. La debilidad de los músculos abdominales aumenta la lordosis, tener en cuenta eso. Y en estos pacientes, haciéndoles flexionar la rodilla y cadera, se puede palpar el promontorio, que es la parte más anterior de la primera vértebra sacra con la quinta lumbar. También los semiólogos antiguos indican que se puede palpar un absceso del psoas, pero para eso hay que tener mucha experiencia.
Los arcos de movimiento cervical, flexión, extensión 35 grados, rotación 30 grados, inclinación lateral 45 grados. Las pruebas musculares contra resistencia para evaluar los músculos. A nivel de la columna lumbar tenemos una flexión de 90 grados, extensión 30 grados, inclinación lateral 20 grados y una rotación de 30 grados. Tener mucho cuidado al realizar estos movimientos en las personas mayores porque ellos pueden perder el equilibrio y caerse. Los puntos dolorosos, si una persona ha caído de espaldas o en bipedestación, y entonces debemos sospechar de que puede haber una fractura a nivel de D12 y L2, es el sitio de transición tóraco-lumbar donde asientan las fracturas frecuentemente. El nivel de L4 y S1 es donde se presenta la patología discal y el canal lumbar estrecho, ¿ya? A nivel suboccipital del trapecio y L3 se presentan las miofibrositis. El punto Bayeks es cuando se presiona un nervio sobre la superficie dura y existe dolor. El punto gatillo es cuando presionamos un ligamento sobre una superficie dura y existe dolor. La maniobra de la Sege y la de Bragard, ¿ya? La de la Sege entre 30 y 70 grados, que nos indica una elongación del nervio ciático y dolor. Cuando el paciente presenta dolor, nosotros disminuimos la extensión, bajamos la pierna un poco y realizamos una dorsiflexión. Si se replica el dolor, estamos ante una maniobra de Bragard positivo. La maniobra de Adams, pidiéndole al paciente que se incline hacia adelante con las rodillas extendidas y pone de manifiesto esta prominencia en la parte posterior del hemitórax afectado, lo que nos habla de una cifoescoliosis estructurada. Desde Schweber, normalmente marcamos una línea en el punto medio de la unión de las crestas ilíacas y luego otro punto 10 centímetros por encima. En la flexión, estos dos puntos deben separarse aproximadamente 5 centímetros, llegar a 15 centímetros. Pero si no llega a separarse 5 centímetros, es 3 centímetros o menos, existe una disminución de la flexibilidad de la columna lumbar. La maniobra de Gansley para evaluar la articulación sacroiliaca. El paciente se encuentra al borde de la camilla, una rodilla con hiperflexión y la otra con hiperextensión. Evaluamos la región sacroiliaca que está con hiperextensión. Si se produce dolor en esta maniobra es positivo. La maniobra de Favere, que en los primeros grados evalúa la cadera y al final de los últimos grados, cuando hacemos un poco de presión, evalúa la articulación sacroiliaca por compresión. La maniobra de apertura de la cadera, de igual manera, se basa en la compresión de la articulación sacroiliaca. Y llegamos a la evaluación de los nervios raquídeos, ¿ya? Entonces vemos que las franjas sensitivas, miren, en la extremidad inferior van de arriba hacia abajo, de fuera hacia adentro. Y evaluamos el nivel L1, L2, L3, si le pedimos al paciente que flexione la cadera. Con solo flexionar la cadera estamos evaluando estos niveles. Y evaluamos el nivel L3 y L4, diciéndole que extienda la rodilla y contraiga el cuádriceps. El nivel L4 inerva el tibial anterior. Si realiza una dorsiflexión del tobillo, estamos evaluando este nivel. Esta es la franja sensitiva que va hasta el malleolo medial del L4 y participa del reflejo rotuliano. Participa porque el reflejo rotuliano está dado por L2, L3 y L4. El nivel L5, miren, va por la parte externa de la rodilla, la parte externa de la pierna, llega al primer espacio interdigital, inerva al extensor propio del primer dedo, le pedimos que dorsiflexione el primer dedo y estamos evaluando este nivel.
inerva el glúteo mediano y el extensor común de los dedos. El nivel S1 nos da la sensibilidad de la cara lateral del talón y de la parte del tobillo. Inerva el peroneo lateral largo y corto, por eso realiza la eversión del tobillo. Ya, inerva el glúteo mayor, a los gemelos, y nos da el reflejo aquiliano. S2 inerva la piel que está en la región posterior de la rodilla, en el hueco popliteo. S3, la piel que está a nivel de la región isquiática, y S4 y S5 está a nivel de la región perianal. La prueba de sentado es una maniobra muy parecida a la maniobra de la Segue. Trata de elongar el nervio ciático, ¿sí? Como ven acá en la imagen, extendemos la rodilla y el dolor aparece. El clonus, para evaluar si existe una lesión medular ya establecida donde no hay control de los movimientos. El síndrome del piramidal, este músculo piramidal que va por la región lateral del sacro y se inserta en el trocánter mayor, puede inflamarse y comprimir al nervio ciático. Entonces, para detectar esta inflamación, le pedimos al paciente que flexione, aduzca y rote internamente la cadera y se replique el dolor. Estos pacientes se les hace dificultoso cruzar las piernas en posición sentada. La distribución sensitiva a nivel cervical, C5, esta es la franja sensitiva de 5, una vista anterior, inerva al deltoides y nos da el reflejo bicipital. Nivel C6, esta es la franja sensitiva, miren, externa, una vista anterior externa del brazo y del antebrazo. Inerva los extensores de la muñeca y nos da el reflejo del supinador largo. C7 nos da la sensibilidad de la parte media posterior del brazo y del antebrazo. Inerva los flexores de la muñeca, nos da el reflejo del tríceps y también inerva a los extensores de los dedos. El nivel C8 es una franja sensitiva que va por la parte posterior y medial del brazo y el antebrazo. Inerva los músculos interosos y flexores de los dedos, no participa de ningún reflejo. El nivel D1, ¿ya?, nos da la sensibilidad de la parte interna anterior del brazo y el antebrazo, inerva los músculos interóseos, no participa de ningún reflejo. La maniobra de compresión de Spurling, que trata de disminuir el agujero foraminal y así comprimir un nervio, y este nervio nos va a dar el dolor irradiado a la extremidad superior. Tenemos mecanismos de compensación. Es así que cuando la columna está rígida y para mantener una mirada horizontal, nosotros podemos compensar con la dorsiflexión del tobillo, la flexión de las rodillas, la flexión de las caderas, la hiperlordosis lumbar, y estos mecanismos nos ayudan a mantener una visión horizontal. Gracias. Si tuviesen alguna pregunta, me la hacen ahora, por favor. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias y hasta luego a todos. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor.